Em, Nos habíamos quedado viendo las fases del compilador y nos habíamos quedado viendo el código intermedio, ¿verdad? Acá en código intermedio, como les había comentado, vamos a tener nosotros lo que vamos a tener sea una representación que no es ni del lenguaje fuente ni del lenguaje destino, es intermedio. Entonces acá teníamos una operación de ejemplo de código intermedio, el que le conocemos nosotros como el código de 3 direcciones. Entonces, si nos damos cuenta, se nos va haciendo más complejo. Por ejemplo, acá podríamos tener nosotros algo así. Y acá podríamos tener, pongámosle aquí 15. Entonces acá ya no es más, perdón, solo venir y, y transformar así en 3 direcciones, sino que acá estamos dentro de un método. Por el momento, pues, para ir adelantándoles, pues métodos sí existen, lo que no existen son funciones, parámetros, ni tipos de métodos y todo lo demás, pero pues método sencillo sí existe, sí puede existir. Y aquí el tema es que estos están dentro del método y ahí empiezan a existir los temas de ambiente, ¿verdad? Em, Empiezan a empezar a introducirse los temas de que yo necesito saber la posición de las variables dentro del ambiente, el tamaño, el peso y cosas así, términos que se calculan en el análisis semántico, ¿sí? Recuerden que acá en el análisis semántico estábamos llenando algo que se llamaba tabla de símbolos. Entonces acá estaba llenando, lo puedo empezar a llenar en fases anteriores, pero principalmente la verdadera tabla de símbolos se forma en el análisis semántico. Bien, entonces, esa tabla de símbolos nos va a decir a nosotros qué peso tiene esto, qué posición le corresponde, ¿verdad? Entonces, solo permítanme. Ahí está. Eso nos va a decir qué peso tiene esto, qué posición le corresponde, ¿verdad? Entonces, no necesariamente esto va a tener un peso único para todos, sino que esto tiene diversos tipos de peso, dependiendo de lo que yo esté realizando, si es un peso, es un valor y sucesivamente, ¿verdad? Entonces, acá esto se va a ir convirtiendo en algo mucho más complejo. Entonces, por lo regular acá, sin entrar tanto a detalle, pues sería algo así, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Me ubico en el puntero. Quiero decir que lo que estoy diciendo es que eh, estaré en la posición 1, en la posición del puntero más 0, perdón, y ahí le estaré ingresando el 15. Entonces, esta, esta pequeña sentencia que está acá corresponde al x igual a 15. Entonces, si se dan cuenta, me ubico en el puntero, accedo a la memoria. Como les dije, aquí ya estamos accediendo ya a porciones directas de memoria, a pesar de estar dentro de un código todavía legible o que se le denomina intermedio. Entonces, el mismo patrón sigue para el segundo término, en este caso sería 10. Aquí tengo esta es la asignación de X, esta es la asignación de Y. Ahora empezaríamos con la asignación de Z. En este caso le toca el siguiente puntero o el siguiente apuntador, que sería un
puntero más 2, pero no voy a venir y agregarle X por Y, sino que hay que venir y sacar esos valores. Entonces aquí es donde se empieza a complicar la situación, porque nuevamente me ubico en esto. T5 será sacar el valor que le correspondía. Entonces, si se dan cuenta, lo que al inicio era algo tan sencillo, ya que era una operación aritmética, en intermedio, esto se empieza a complicar, ¿verdad? Entonces, aquí está el valor de X, aquí está el valor de Y. Entonces, le voy a decir que un T8 será igual a, un T8 será igual a T5 por T7. Aquí está X por Y. Tenía que en T3 tenía yo el valor de la posición de memoria de Z. Entonces T3 será igual a T8. Y esto que está acá, estas líneas de código representan mi sentencia o mis tres líneas que tenía en un inicio. Si nos damos cuenta, en ningún momento, en ningún momento yo vine y, por decirlo así, esto está explícito en el código de alto nivel, o en ningún momento el programador debe de ejemplificar esto. O sea, esto el programador no lo dice, no lo indica, ¿verdad? Explícitamente. Eso el compilador lo calcula, ¿verdad? Por eso esta fase ya es de síntesis, ¿verdad? Esta es parte del backend. ¿Por qué? Porque en ningún momento un programador o alguien que está haciendo un programa va a saber qué es lo que está pasando detrás de esto, ¿sí? O sea, eso no se ve. Lo único que se ve es el código de alto nivel, es decir, lo único que voy a ver es esto, ¿sí? Más todo lo intermedio no lo voy a ver. Obviamente este es un estándar, este es un código estándar, o sea, estándar me refiero a que pues es genérico. Creo que la mejor palabra es genérico. Esto es genérico. Cada lenguaje tendrá su propio código intermedio, ¿sí? No es que todos los lenguajes siguen el mismo código intermedio, simplemente este es un genérico que pues cualquier lenguaje puede utilizarlo, pero no pasa nada, cada quien puede venir y utilizar su propia representación intermedia, ¿sí? Lo que sirve acá o lo que sí es necesario visualizar es el concepto, ¿verdad? Entonces, bien, vean lo que se convirtió, tres operaciones sencillas se convirtieron en N líneas de código. Y solo estamos hablando de operaciones aritméticas. ¿Qué pasa con la asignación de parámetros, el paso de parámetros y sucesivamente? Imagínense qué es lo que el trabajo que conlleva, ¿verdad? No es un trabajo sencillo. Entonces, a eso se le denomina la fase de generación de código intermedio. Me imagino que sí hay alguna forma. Por ejemplo, en Java sería el proyecto del el OpenJDK, ¿verdad? El OpenJDK. Ahí pues son proyectos código abierto en el cual pues tenés la opción de venir y abrir el compilador y empezar a analizarlo. Eso no es algo de fuera de, de la realidad. Eh, otro punto también es, por ejemplo, muchas comunidades, eso es lo que hacen, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo venir y qué sé yo, venir y ver que el compilador en esta fase tiene alguna deficiencia, mando un parche y pues eso va a ser incluido en la siguiente versión del compilador, ¿verdad? O del lenguaje. Entonces, pues eso es común que pase, ¿verdad? Eso es muy común. Lo que sí es que tal vez no es común en nuestras esferas de Guatemala, ¿verdad? O nuestras esferas latinoamericanas. Bueno, tal vez Latinoamérica sí más de alguien que hace verdaderos aportes
a los lenguajes, pero sí se podría. Habría que ver las fuentes reales de los lenguajes y para ver en cómo se está construyendo y cómo se realiza todo este tema. Bien, perdón. Eh, bien, eso está ya en la fase de síntesis, ¿verdad? Si se dan cuenta, entre el árbol ya sale la representación intermedia, ¿sí? Entonces acá nos sigue sirviendo el árbol. Entonces, si se dan cuenta, el árbol empieza desde el análisis sintáctico, pasa por semántico y todavía lo tenemos presente en código intermedio. Por eso yo les decía, una buena gramática nos va a ahorrar problemas durante la construcción del compilador, ¿sí? En este caso, una buena gramática nos va a venir y asegurar una buena construcción de código intermedio. ¿Sí? Entonces, mucho énfasis en la gramática. Las gramáticas no son tiro producciones a lo loco y el que funcione. No, no es así. Incluso si ustedes tienen problemas para generar una gramática, podemos platicarlo, ¿verdad? Podemos platicarlo, ¿verdad? El tema es que, pues, por ejemplo, nosotros tenemos, o yo tengo agendado la generación de gramáticas casi a mitad de curso. Si ustedes quieren adelantar ese tema, pues podríamos verlo sin problema. Solo es de organizarnos. Bien. Luego de esto, viene la representación intermedia y pasa un proceso de optimización de código. ¿Por qué optimización? Por ejemplo, este es igual a esto. Entonces yo puedo decir, bueno, ya no voy a usar T4, voy a usar T1. ¿Saben qué? Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Así. Esto es igual a esto. Entonces ya no uso T4, voy a usar T1. Ya no uso T2, voy a usar, perdón, ya no uso T6, voy a usar T2, porque es lo mismo. T2. Y bueno, esto T3 sí está bien. Entonces, si se dan cuenta, pues al menos le optimicé alguna iona más de alguna línea, ¿verdad? En algo tan sencillo como lo es solo estas operaciones, ya reduje el número de líneas. Tal vez ustedes dicen, bueno, una línea pues no pasa nada, pero bueno, si tenemos el punto de vista de que acá pues una línea no una línea en este código intermedio no solo es una, sino que pues este caso se puede repetir 500 veces. Ya estamos optimizando 500 líneas, ¿verdad? Entonces, no, aquí pues tenemos ya tenemos algo que puede ser masivo y pues simple y sencillamente esto nos puede venir y representar bastante función dentro del compilador, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente, este tipo de optimizaciones tiene varios casos y estos casos se evalúan en la optimización por mirilla y la optimización por bloques. ¿Sí? Entonces, son dos métodos que tendríamos que ver en compiladores 2 todavía. Entonces, compiladores 2 abarca semántico, intermedio y optimización de código intermedio, ¿verdad? Entonces, son técnicas que ustedes tendrían que ver en el siguiente curso. Entonces, acá empezamos con la fase todavía cerrando la de análisis y vemos dos fases de síntesis, ¿sí? Entonces, en estas dos fases de síntesis, ustedes van a estar viendo generación de código intermedio, que casi es todo el curso, y optimización, que pues sinceramente son técnicas bastante accesibles o bastante sencillas.
Entonces, en el cual pues ustedes van a estar optimizando, perdón, el código que tienen como entrada. Y la salida sigue siendo representación intermedia, solo que optimizada, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones esto va a tener tal vez ahí eh, unas 300 líneas menos, ¿verdad? Entonces eso en eso repercute ya como tal en el funcionamiento del compilador, ¿verdad? Eh, entonces, si nos damos cuenta aquí poco a poco, pues el compilador se va auto optimizando, ¿sí? Luego de esto, seguimos en la síntesis. Esta fase ya se quitó del estudio aquí en San Carlos, ¿sí? Antes sí se hacía, que es la generación de código. Como les decía, si bien es cierto, el compilador es de un lenguaje fuente a un lenguaje destino, el caso de estudio principal dentro dentro del, del estudio de compiladores que vamos a tener es el de alto a bajo nivel, ¿sí? Pero como les digo, no es el único. Obviamente existe la palabra código fuente, código destino, deja abierto a cualquier tipo de lenguaje, tanto como lenguaje fuente como lenguaje destino. Entonces, acá nosotros tenemos la implementación en este caso, el compilador a bajo nivel, que tiene que tener como salida, o tiene como entrada, perdón, la representación intermedia y como salida el código máquina. En muchas ocasiones el código destino. ¿Sí? Entonces, ¿qué es este código máquina? Básicamente es un lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador, aquí si se dan cuenta, dice código máquina destino. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice código máquina destino? Bueno, el código máquina destino no es más que el código el lenguaje del CPU. No son iguales. Aunque parezcan muy similares, no son iguales. Aquí, viendo en Wikipedia, más o menos, para el que no haya llevado arquitectura de computadores 1 o Arqui 1, pues nunca habrá visto un lenguaje eh, ensamblador. Para que el que ya haya visto o ya haya cursado eh, Arqui 1, pues en ese curso ustedes ven ensamblador. Entonces, por lo regular, esto ya parece un lenguaje de dos direcciones, ¿verdad? En el cual tengo el operando y únicamente dos direcciones. En este caso es un move, aquí hay una interrupción una interrupción al CPU. Aquí hay otra interrupción, también está el add, ¿verdad? Son operaciones bien sencillas. Eh, sí, en este lenguaje, ¿verdad? Aquí están las operaciones, pero no todos los lenguajes siguen, o no todos los lenguajes tienen las mismas operaciones y no todos los lenguajes tienen los mismos registros, o no todos los CPUs sería la ideal, sino que hay CPUs, hay procesadores que tienen más operaciones o más registros o más espacios de memoria, o sea, depende del CPU. Por eso la fase se llama o tiene como salida código máquina destino, ¿sí? No es que sea, no es que sea, digamos, algo estándar, ¿verdad? Tenemos un código máquina destino. En algún punto yo debo de saber cuál será mi destino. ¿Cuál será la máquina destino? En este caso, si es una Intel Core i7, un Intel Core i5, o sea, depende. ¿Por qué? Porque como les digo, todos tienen su propio lenguaje ensamblador. No es, de hecho, incluso con la evolución de una generación a otra,
O sea, no es que solo cambió la generación, ahora es más potente, ¿no? Eso también repercute en cambios en su lenguaje ensamblador. Muy posiblemente tal vez son cambios muy minúsculos, pero a la larga los hace diferentes. Pasa lo mismo con entre una arquitectura AMD o una Intel. O sea, digamos, sí, se ejecuta todo, todos los lenguajes se ejecutan y todo, pero por algo, cuando nosotros descargamos un programa o estamos instalando algo, siempre nos preguntan, bueno, ¿estás en qué tipo de procesador estás? ¿Una AMD o un Intel o algo así? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las instrucciones en ensamblador son diferentes. Eh, lo que pasa es que el ensamblador fue el primer lenguaje o de los primeros lenguajes que dieron paso a no estar programando directamente en los circuitos. Entonces, como tal, es una interfaz ya, o ya tiene el propósito, a pesar de que no es un compilador, porque pues ensamblador no es compilado, ya servía como un traductor de algo más o menos legible, aunque pues en su momento, obviamente, ¿verdad? Esto fue ampliamente utilizado, aunque no crean que no es utilizado, o sea, sigue siendo utilizado, sigue siendo bastante utilizado, tal vez no por la industria del software así en masa, pero sí sigue siendo utilizado. Entonces, esto le dio un proceso de traducción, es decir, a nosotros o las personas que programaban ya no tenían que estar, por decirlo así, interactuando directamente con la máquina, sino que pues estaban interactuando ya directamente con una interfaz, en este caso un ensamblador, aunque no es un compilador, ¿verdad? No es un compilador, pero cumple su función de traductor. Bien, entonces, esto va a depender de la máquina, a quien yo esté, a quien yo esté teniendo como tal el destino. Bien, hasta acá llegaba el libro de la primera edición, no está aquí. Pero en la segunda edición se dieron cuenta que esto todavía podía ser optimizado y se le agregó una fase más, que es la optimización independientemente de la máquina. Son optimizaciones que se realizan genéricamente independientemente de la máquina, de quién corresponda el compilador, o perdón, el ensamblador. Entonces acá, pues obviamente nuevamente entra código destino, código máquina y sale código máquina. Estas dos fases ya no, principalmente esta, que es la que antes se miraba todavía en San Carlos, ya no se ve. Esta nunca se vio, ¿verdad? Esta simplemente nunca se estudió dentro del alcance del curso. Bien, y con esto, si nos damos cuenta, la fase de síntesis es más larga que la fase de análisis. Entonces, si nos damos cuenta, análisis tiene tres fases: léxico, sintáctico y semántico. Síntesis tiene cuatro: intermedio, optimización de intermedio, código destino y optimización del destino. Son cuatro fases, un viaje más largo. En San Carlos nosotros nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? En optimización de código máquina. O, perdón, en optimización de código intermedio. Entonces, nos quedamos ahí, donde lo que vamos a buscar es la optimización como tal del código intermedio, hacerlo más óptimo. A la larga, pues son bastantes fases que todavía nos quedan por ver en el siguiente curso. Un extra, bueno, la tabla de símbolos. La tabla de símbolos, mucho ojo jóvenes, no es una fase, así que si eso se les pregunta en el examen, la tabla de símbolos no es una fase. No, de hecho, ese es el eterno dilema, ¿verdad? Em, en muchas ocasiones se ha pensado que parece que fuera el curso de compiladores
el que trunca los sueños y todo. Entonces se ha intentado venir y omitirlo. Yo considero que no hay que omitirlo porque es conocimiento valioso, es conocimiento que es el único que en Guatemala, en San Carlos, es en el único lugar donde se ve este tipo de contenido a tanta profundidad. Y definitivamente, si en San Carlos no vemos más fases, no se ve en Guatemala. ¿Verdad? Entonces, ese es bastante el jala y estira entre los que damos compiladores y los que no, ¿verdad? Los que no les agradó el curso. Y esa es como mi misión, ¿verdad? También ir quitando esas malas prácticas o esos malos comentarios del curso, pues, y hacerlo un poco más agradable, ¿verdad? Pero no, en ningún otro programa, ya sea de ingeniería o de maestría en Guatemala en general, se ve más fases del compilador. Es lo mismo, assembly y ensamblador es lo mismo, assembler es lo mismo. De hecho, el assembler como tal, creo que no, la palabra assembler no existe, si no estoy mal es assembly, así, ese es lo oficial. De ahí muchas veces creo que fue como una españolización que le dicen assembler, pero en sí es assembly, pero pues se refieren a lo mismo. Eh, bien, entonces, la tabla de símbolos, muchos lo empiezan a construir desde la fase léxica, ¿sí? Pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que para la fase semántica debe de estar terminada. ¿Por qué? Porque acá en esta tablita, en esta estructura de datos, que puede ser una tabla hash, que puede ser una lista, no importa, adentro de esta tabla están los registros de cuánto pesa, qué contexto está, cuántas posiciones de memoria le corresponden y sucesivamente. Esto me va a servir para código intermedio, ¿sí? Código intermedio. Entonces, hasta ahí, pues nos va a servir este tema. Puede que después pueda servir, no lo sé. Sinceramente, mi experiencia no sirve más posteriormente, pero tal vez a alguien sí, ¿verdad? Pero ahí está. Es una estructura de datos de apoyo. No es una fase, ¿sí? No es una fase. Es una estructura de datos de apoyo. Bien, a la larga sí se ve todo la fase de los del compilador, ¿verdad? Así ya la imagen completa. Eh, Acá tenemos, y eso es lo que yo a veces digo, digamos, lenguajes tiene una misión y no la cumple, que es léxico, no se cumple. ¿Por qué? Porque con base a la experiencia he visto que no cubren todos los temas que deberían de tener en análisis léxico. Entonces, compiladores 1 abarca hasta acá y compiladores 2 abarca hasta acá. Aquí está el 1 y aquí está compiladores 2. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de estos dos cursos, ¿verdad? Abarcar la mayor parte del flujo del compilador y entender que en algún punto esto puede seguir creciendo, ¿verdad? Estas fases ya están fuera del estudio y sobre todo también tengamos en cuenta que estas fases se cubren alrededor de un poquito más de la mitad del curso, del libro, ¿sí? No crean que el libro solo es del proceso de compilación. No, se cubre un poco más de la mitad del libro, pero en el libro hay otras cosas fuera del proceso de compilación que hay que cubrir, ¿verdad? O sea, el estudio de compiladores es demasiado extenso, en el cual pues no nos da el tiempo o incluso el grado académico de ingeniería para seguir estudiando el curso, ¿verdad? O sea, es demasiado extenso el contenido de compiladores. Y aquí está la tabla de símbolos, como les digo, no es una fase, es una estructura de datos que apoya a cualquier fase que lo necesite. Recuerden que acá el que está implementando el compilador van a ser ustedes. Ustedes le van a dar uso y va a hacer uso de las herramientas que necesitan. Bien, ¿dudas hasta acá con respecto a las fases del compilador, que es lo que teníamos pendiente todavía? No sé si hay alguna duda.
Pregunta si todo está en orden. También me pueden ahí indicar que todo está en orden. Gracias. Muchas gracias. Permítame solo unos 2 minutos. Ahorita regreso. Bien, gracias. Bueno, eso fue de parte de las fases del compilador que ahí tenía. Ah, perdón, no presenté el último slide. Y era algo, es algo bastante importante o interesante. Bien, em, a nivel de gráfico, por decirlo así, así es como se observan las fases del compilador, aunque esta no está completo porque esta imagen está basada en el libro de la primera edición, ¿verdad? Entonces, acá vemos, aquí está el lenguaje, ¿sí? El lenguaje normal le pasa por el léxico. Esto ya son tokens, lo que tenemos aquí son tokens, si se dan cuenta son diferentes. Como les decía, pasa de caracteres a una lista. Esto ya es una lista. Eso pasa a una estructura de árbol. Aquí está, este árbol. Luego pasa por el semántico. El semántico le pone tipos y se dan cuenta que hay un tipo ya int float, o sea, ya le pone valida tipos. Pasa por el código intermedio. Aquí ya tenemos el código de 3 direcciones. Pasa por la optimización. Ya tenemos solo 2 líneas, o sea, optimizó y luego pues pasamos al lenguaje máquina o lenguaje ensamblador, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, así es el proceso de compilación a un poco más gráfico. Y aquí está la tabla de símbolos, ¿verdad? Obviamente aquí todavía faltaba una, que era la optimización de código ensamblador, pero como les dije, eso ya es más reciente. Esta imagen está basada en el libro de la primera edición. Bien, eso era las fases del compilador. Bueno, ahora el segundo tema o el segundo tema a tocar o el siguiente tema a tocar son las generaciones de los lenguajes. Y eso sí se los voy a encargar a ustedes. Yo no le veo valor a que yo venga y explique cuáles son las generaciones de los lenguajes, ¿verdad? O sea, si es algo, eso sí es un contenido muy eh, propio del autor del libro y eso sí se los voy a encargar a ustedes que lo lean del libro. Eso está en la unidad número 1. De hecho, estamos en la unidad número 1 del libro. Por favor, si les encargo, léanlo. Eso siempre viene en el examen. Léanlo, por favor. Lean bien los ejemplos que pone ahí los autores de las generaciones. Pero, ¿qué quiere decir? O sea, yo no voy a dar nada. En este caso, pues obviamente sí voy a dar algo. Pero me gusta más hablar de una línea del tiempo que lejos de las generaciones. Eh, no es que me vaya a saltar el tema, sino que lo voy a complementar con otra actividad en este momento. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una línea del tiempo. Una línea del tiempo de los lenguajes de programación. Esto es complementario a las generaciones. Ustedes van a leer las generaciones y en este momento lo que vamos a hacer es hablar de la línea del tiempo de los lenguajes, es decir, cómo han ido evolucionando los lenguajes en función del tiempo, ¿sí?
vamos a hablar uno que otro pormenor de los lenguajes. Esto nos va a servir como preámbulo ya de entrar a estudiarlos, ¿verdad? Bien, entonces, esto está malo, no es un 1879. Bien, aquí estamos. En los años 40, no sé si esto se le puede dar un poco de una especie de zoom. Vamos a ver. Ahí está. Bien, en los años 40 salen los sistemas ya basados en la arquitectura von Neumann, ¿verdad? Eh, aquí ya empiezan a existir los primeros, como tal, intentos de computadora, ¿verdad? Esas gigantescas implementaciones, ¿verdad? En los cuales la programación en sí era física, pues, o sea, venir y tocar eh, algún circuito eléctrico, venir y manipular la corriente, venir y manipular conexiones, eso en sí era la programación, ¿verdad? Aquí no había como tal una interfaz en el cual venía yo, así como bien dicen ahí en el chat. eh, no sé, bueno, el nombre no parece muy claro, pero no sé si es Andrés. Eh, pero básicamente era todo análogo, ¿verdad? O sea, todo manual. Estamos hablando de los años 40. Finalizando esos años, es que, si se dan cuenta, no fue mucho el tiempo que pasó de no tener una interfaz a tener ya una interfaz para programar. O sea, no pasó mucho. ¿Por qué? Porque la necesidad era altamente demandante. Y en este caso, a finales de los 40 es que nace el lenguaje ensamblador, ¿sí? Entonces, acá se le coloca ya una especie de lenguaje en el cual el programador o la persona que tiene la interacción con la máquina va a venir e interactuar y decir, bueno, yo quiero que esto se comporte de la siguiente manera. Al momento de que presiono esto, pase lo siguiente. Al menos al momento que asigne esta memoria, pase lo siguiente. Entonces, acá se desarrolla ya el lenguaje ensamblador, convirtiéndose en el lenguaje más bajo, de más bajo nivel. Más bajo que ensamblador no vamos a encontrar. Eh, es, un, es un mito, por ejemplo, alguien que me diga se programa con unos y ceros, o sea, no existe ese código unos y ceros. El código binario a la larga era lo físico, ¿verdad? Unos y ceros, pues venir y estar cambiando corrientes, venir a estar cambiando conexiones, ahí es donde uno, si ustedes se recuerdan en su curso, los que ya llevaron organización computacional y los que no, pues en algún momento lo van a ver, que pues bueno, la corriente o 5 voltios o más de 5 voltios es 1 y tierra o 0 voltios es 0. Entonces, ahí cuando hablamos de unos y ceros, pues básicamente es corriente o tierra. Luego de eso, la primera interfaz ya para programar, estamos hablando del lenguaje ensamblador. Bien. Entonces, bien interesante. La invención del lenguaje ensamblador fue por Mauricio Wilkes de la Universidad de Cambridge, 1949. Eh, no alguien, tal vez ustedes lo conocen, al doctor Enrique Pasos. Es muy famoso en las redes sociales y pues bueno, él es físico, él dio cátedra aquí en la Facultad de Ingeniería por mucho tiempo. El doctor una vez estaba compartiendo a varias personas en una charla, nos decía, imagínense cómo sería si San Carlos, porque cuando nace la Universidad de San Carlos, el cálculo de Newton ya tenía alrededor de 12, 13 años, por ahí 15 años de haberse publicado. El doctor decía, imagínense si en el primer año de San Carlos ya se hubiera empezado a dar el cálculo de Newton. No estoy seguro si es así o San Carlos ya tenía 13 años y nace el cálculo de Newton. No lo sé, pero
El punto es que son muy paralelos, entonces bien se pudo haber adoptado esas, esas técnicas o esos conocimientos que se andaban generando. ¿Por qué viene esto? Porque fue una universidad la que desarrolla el lenguaje ensamblador. Esto es con el fin de que lo que les quiero dar a entender es que el conocimiento siempre se genera en las universidades, ¿sí? Entonces fue una universidad la que desarrolla el lenguaje. Aquí en Guatemala, lamentablemente, para estos años, la Universidad de San Carlos ya tenía mucho tiempo y aún así no nos subíamos al barco tecnológico, ¿verdad? Muy seguramente en estos años solo se daba la oferta de ingeniería, de ingeniería civil, ¿verdad? Muy posiblemente, solo civil. Kernel de Linux fue una tesis. eh, no estoy seguro si el kernel, pero la teoría de los circuitos sí es una tesis de maestría. Ahí se los voy a enviar más adelante. La teoría de los circuitos electrónicos sí fue una tesis. Imagínense ustedes digan, me voy a graduar con una tesis, voy a hacer una tesis de circuitos y que sí que eso se volvió la realidad ahora, ¿verdad? Entonces, sí, los circuitos nacieron los integrados más que todo, no circuitos, los integrados. Sí, toda la electrónica digital nace de una tesis. Y así es, o sea, no es lo único, o sea, no es lo único, o sea, hay muchos casos así. Entonces, en el 49, pues esta universidad se pone las pilas y hace este tema. De hecho, Jay Flexicop es de una universidad también. Ese es mi sueño, ¿verdad? A veces yo les digo, siempre les digo esto. En un día esperaría yo que Jay Flexicop se vea suplantado por una herramienta de compilación que salga de San Carlos. Porque créanme, el conocimiento lo tenemos. O sea, tranquilamente nosotros al momento de salir de compiladores 2 podríamos incluso incluir o empezar a hacer un proyecto de ese tema. ¿Verdad? En algún punto voy a desarrollar bien la idea, voy a solicitar alguien apoyo, más que todo financiero, en algún punto se nos va a dar, pero si tenemos la capacidad para hacer uno de esos proyectos, ¿verdad? Como JFlexico, pues tienes más de 20 años y sigue estando ahí, ¿verdad? Bueno, luego de esto, sigue creciendo el código, sigue creciendo los lenguajes, super plan. O sea, hay lenguajes que nacieron y murieron de una vez cuando nacen, ¿verdad? Pero en algún punto, pues, estos lenguajes querían ser algo, ¿verdad? Autocódigo. Aquí es bien interesante. Eh, a veces es como que eh, pues, los lenguajes tienen, los nombres son tan, no lo sé, a veces tan lógicos, ¿verdad? Porque hay un lenguaje C y hubo uno B. ¿Por qué hubo uno B? Porque pues a la larga hubo una especie de A. O sea, son lenguajes tan, los nombres son tan predecibles, ¿verdad? No tienen tanta ciencia detrás de eso. Una pregunta, digamos que con ese de usted tiene estudiantes que ayudan, serviría como trabajo de tesis. Sí, definitivamente, definitivamente puede ser un trabajo de tesis, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en los 50 empiezan a salir bastantes lenguajes ahí que quieren tal vez apoyar aquí a IBM, por cierto, quieren apoyar como tal al lenguaje ensamblador o suplantarlo. Este está bien interesante. En el 55 nace como tal los lenguajes direccionales, o sea, el que está basado en código de 3 direcciones. Eh, entonces, si bien es cierto, no es explícitamente el código de 3 direcciones, pero la teoría direccional nace en los 50. Eh, entonces, es importante ver que pues esto viene en algún punto, nace, ¿verdad? Sigue avanzando los años y en el 57 eh, nace como tal un lenguaje que ha sido un lenguaje muy bueno, por decirlo así, porque tampoco es que sea un lenguaje que haya muerto al 100% como sus predecesores, que nadie los recuerda, ¿verdad? O sea, este lenguaje que se llama Superplan, pues solamente saber cuál será.
nace Fortran en el 57. Es decir, que tenemos a ensamblador ya casi con vigencia de 10 años. La larga no es mucho, pues, ¿verdad? Hay quienes, pues, eh, se toman estos años, bueno, son 8 años como tal, imagínense ustedes empezando la carrera y pues saliendo a los 7 años, casi que alguien se echó un lenguaje, ¿verdad? Ahí desarrollando, que fue Fortran. En el 59, aquí ya 10 años después de que salió ensamblador, nace COBOL, ¿verdad? COBOL nace en el 59. Muchos bancos en la actualidad, mucha entidad bancaria usa COBOL. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son sistemas o sí son implementaciones ya muy antiguas y ya tocar algo ahí será bien complicado y pues simple y sencillamente sus rendimientos es muy bueno. No existe como tal perdón, un plan para migrar eso si esto está funcionando bastante bien. Entonces, sí, correcto. Excelente, el BI lo utiliza. Entonces, COBOL, pues imagínense, estamos hablando de un lenguaje del 59 que sigue siendo vigente. O sea, que sea viejo no significa que sea un mal lenguaje. En algún punto, ese colocarle ese final de all, no sé por qué en algún punto fue tan famoso, ¿verdad? Que hay otro. Como les digo, o sea, al final no tienen como tal una lógica los nombres, o sea, al gol. En algún punto este existió, ya dejó de funcionar, me imagino. Pero pues el más conocido pues fue COBOL. Ahí hay varios, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay muchos lenguajes. Aquí hay otro desarrollado no, este es para IBM, pero desarrollado en la Universidad de Michigan, una variante de Algol, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues las universidades bien, ahí bien presentes en el desarrollo. En estos años, sistemas todavía no había sido fundada nuestra carrera. O sea, imagínense, o sea, aquí ya existía en los 50, ya existía, ya existía el desarrollo como tal de lenguajes, ya estaba la industria de software, estaba moviendo, pero nosotros como tal, aquí en Guatemala, no teníamos no teníamos esa iniciativa aquí. Y si no existía en Guatemala, si no existía en San Carlos, no existía en Guatemala, ¿verdad? O sea, eh, no, de hecho, en compiladores, o sea, la teoría de compiladores ya existía cuando se fundó la carrera aquí en Guatemala. O sea, eso ya existía, la teoría de compiladores ya estaba siendo utilizada. De hecho, acá ya existía la teoría de compiladores. Entonces, de hecho, aquí la carrera se funda en el año 70. Bueno, en el 70 empiezan las operaciones. En sí, la carrera tal vez empezó en el 75 por ahí, porque pues primero se funda la escuela y después se empieza a ver la carrera, pero en sí no es que en el 70 empezó la primera promoción y ya no. Y en el 75 salieron los primeros, no, todavía no, ¿verdad? Eh, sigamos. Como les digo, no sé cuál era la maña de ponerle all a todos a varios, ¿verdad? Era como que la moda, ¿verdad? O sea, en algún punto eso tenía algún significado, no lo sé, pero es como, aquí va, con pibol y ya. O sea, no lo sé, la verdad no entiendo su lógica de ellos, ¿verdad? Pero como les digo, los nombres no son tan, ustedes pensaríamos que vienen de algo tan complejo, pero no, sinceramente es alguien. Ahí les voy a contar otra historia de estos temas de los nombres. Eh, Se dan cuenta, son lenguajes que, que pues sinceramente no tuvieron como una algo realmente utilizable, pues, puesto que ya no se utiliza. Acá viene el que sí, uno de los que sí fue
o marcó un hito, ¿verdad? BASIC. Sale en el 64. Ojo, aquí San Carlos todavía no existe, los sistemas en San Carlos, ¿verdad? Sale en el 64. Entonces, si nos damos cuenta, poco a poco vamos, se va haciendo un boom y que hablemos de los, que hablemos de los lenguajes o de la historia de los lenguajes, no quiere decir que salen solo así los lenguajes, no. Todo esto se va desarrollando en la teoría de compiladores. O sea, acá va desarrollando la teoría de compiladores. Y ojo, es muy importante también algo que no mencioné. Acá todos los lenguajes, de alguna u otra manera, han sido influidos o influenciados por ensamblador, ¿sí? Entonces, todos los lenguajes que estamos hablando acá, seguimos hablando de posiciones de memoria. Seguimos hablando de que aquí hay que asignar y limpiar la memoria manualmente, ¿sí? El perfil de la persona que programaba para estos tiempos es un perfil bastante alto, por si quieren decirlo, si quieren verlo así. ¿Por qué? Porque no solo se dedicaba a programar, sino que se dedicaba a programar, los recursos eran exageradamente limitados. O sea, creo que ustedes ni vivieron la época cuando nosotros, pues a mí me tocó vivir la época cuando teníamos 1 GB de RAM. Yo todavía tuve máquinas con 512 megas de RAM. O sea, como les digo, o sea, somos de diferente época. O sea, yo tuve, para mí, cuando yo empecé sistemas, me recuerdo, tener 2 GB de RAM era, ala, tenés 2 GB, ala, no puede ser, decíamos nosotros, ¿verdad? Era todo un hito tener 2 GB de RAM. Todos teníamos 1 GB. Había quienes tenían 512 megas. Imagínense en ese entonces que no estábamos hablando ni de megas. Entonces ahí la memoria era muy limitada. Entonces nosotros teníamos, en este caso, la gente tenía que tener conceptos bien altos de cómo implementar o cómo programar. O sea, tenía que tener conceptos bien sólidos de qué? De compiladores. Ellos tenían que tener la teoría de compiladores bien presente, ¿verdad? O sea, en sí, el perfil de alguien que se dedicaba a las ciencias de la computación o a la programación como tal, no era, eh, era increíble. Bueno, yo la verdad no lo sé. Yo en los 90 estaba naciendo. Eh, yo soy carné 2010, por cierto. Eh, no lo sé, la verdad, pero pues al menos en mi caso, cuando yo estudié, eh, tuve compañeros que llevaban su computadora de escritorio a la universidad. Sí, tuve compañeros. Vi compañeros que iban ahí con todo, o sea, el case, teclados y monitores y todo. Y se iban a poner allá porque pues sistemas nunca tenía un don de calificarse. Entonces, imagínense poner ahí, no había GitHub ni nada, o sea, olvídense. Ahí nosotros entregábamos proyectos en CD, quemados en CD. Esa era nuestra entrega en CD. Era, ahora en los 90, no lo sé. Creo yo que por ahí está el rol de centro de cálculo, porque creo que centro de cálculo prestaba computadoras y los compañeros, o pues, en ese entonces las personas que estudiaban esos años, pues se iban a calificar a centro de cálculo. Les prestaban una computadora y ellos hacían sus proyectos y porque pues no era fácil tener una computadora en casa. Pero pues algo así me han contado, sinceramente no lo sabría. No lo sabría decir a ciencia cierta. Sería interesante o hubiera sido interesante, mejor dicho, que los directores tuvieran esa visión en ese entonces de haber tomado material fotográfico o video de cómo eran las cosas, porque pues eso hubiera sido interesante verlo, la verdad. Yo tengo conocidos que todavía vivieron la era de disquetes, los que son carnet 2004, 2002, 2000, ellos sí vieron disquetes. Al menos en mi caso, yo viví la transición de disco a tenerlos en repositorios, ¿verdad? Porque pues yo entro en el 2010 y salgo en el 2016 de la universidad.
así tocaba, o sea, ordenadores cuánticos, en algún punto vamos a hablar de eso, en algún punto. Sí, hay muy poca documentación, no hay como que una, les digo, no hay como que una, algo que yo diga, esta es la historia de la carrera, no hay decir, bueno, o sea, de hecho, yo no sé la verdad, uno se pasa, voy a encender mi cámara, uno se pasa de introvertido, jóvenes, de veras, uno se pasa de introvertido y no vayan a cometer esos errores. Yo tengo una foto en la universidad de mi cuando fui estudiante. Tengo una foto, solo una foto. Y es cuando estudié con unos compañeros. Y fue porque la sacamos por prácticas iniciales. Estaban limpiando una computadora. Es mi única foto. Ya después, posteriormente, yo me arrepiento, ¿va? Porque pues entonces ya habían teléfonos, ¿verdad? Yo no tenía, pero pues mis compañeros sí tenían. Yo me arrepiento y digo, ¿por qué no nos tomamos más de alguna foto con mis amigos? Eh, o algo, pues. Pero no, es como que nada que ver, ¿verdad? Entonces, seamos ahí un poquito, vayamos cambiando eso, ¿verdad? No seamos tan introvertidos. Tal vez sí lo somos, pero créanme que esos recuerdos van a quedar ahí cuando ustedes ya tengan mi edad, ¿verdad? O sea, ya tengan más, estén más grandes, sean mucho más grandes, 50 años y digan, qué bien me la pasé en la UA. La verdad que en retrospectiva fue una buena época, ustedes pueden decir, ¿verdad? Y puede quedar para también la memoria de nuestra carrera, porque pareciera que hubieran vacíos, ¿verdad? O sea, no, en los 90 a ver qué pasó, de verdad nadie sabe, ¿verdad? Entonces sí, sí es que les quede ahí un bonito recuerdo, ¿verdad? De hecho, de mi caso, pues nunca, solo tengo una foto de cuando estaba en la universidad. Bien, entonces aquí pues estamos hablando de los lenguajes. Como les digo, aquí está esta manía de tener los lenguajes all al final, no lo sé por qué. Aquí está Basic, ¿verdad? Basic. Y todo nace porque aquí todavía tenemos las personas todavía tienen ese perfil muy alto de, de programación, ¿verdad? O sea, siempre viendo un experto así muy recto en esta área, así bastante capacitado en temas incluso matemáticos. Al gol otra vez, ¿verdad? Divol, como les digo, no lo sé, la verdad les agarró por tener All, o sea, tal vez no sé, no sé qué refiere a eso. Mm, O sea, algunos que dicen es el orientado a algo, Object Language, o sea, pero no todos eran así, o sea, COBOL no era así. En algún punto esto se hizo muy famoso, colocar estas siglas, All. Eh, y bueno, C. Aquí se marca el segundo hito de la programación. El primero fue ensamblador. 20 años después. Parece que pasó tantos años, ¿verdad? Pero fueron 20, o sea, no son tantos, son 20. 20 años después nace C. El lenguaje que marcó un segundo hito. El primero fue Assembler, el segundo es C. Nace en el 69. No sé, la verdad, no sé por qué se llamará C, no sé si es porque le quería poner B y B se lo ganó a alguien antes, entonces no le tocó más que ponerle C, no lo sé, no sé por qué se llamará C. Pero como les digo, es como que hay un B, ahí había un A por ahí atrás, ahora hay un C, pero C fue el que presenta o hace un presente bien fuerte. Y es que la escritura de C se vuelve, o con C, mejor dicho, se introduce el código bastante legible. O sea, a la larga, si ustedes ven Java, Java está basado en C. Node.js, JavaScript, TypeScript, todos esos están basados en C. O sea, C está, la herencia de C todavía lo estamos viviendo mucho tiempo después. Entonces, C marca un hito bien grande y hace un lenguaje muy legible.
Lo que sí sé es que en el tema de C es que todavía en C todavía tenemos manejo de memoria, porque hay algo que carece C. Ahí vayan colocando en el chat de qué carece C. Sí, ese es el tema de con los o lenguajes orientados o oriented language, pero sinceramente no lo sé, no sé a qué se refiere. Que hay algo bien interesante. Progol, prolog. Simplemente ahí le van cambiando las letras. No creo que sea para objetos, porque, por ejemplo, COBOL no es orientado a objetos, ¿verdad? Lo de C, no, no, de C no. C no es orientado a objetos. No soporta clases tampoco. Eso falta todavía. Ahí vayan ahí diciéndolo, vayan ahí pensando. Eh, entonces, bien, bien interesante. MATLAB es muy utilizado para la ciencia, por cierto. MATLAB, uno de los precursores de R y todo ese tema. Pero aquí tenemos Prolog, Progol, así bien Comal. Como les digo, o sea, esos son nombres, ¿verdad? SQL nace en el 72, ¿verdad? SQL es un ejemplo de un lenguaje de un lenguaje que nació para quedarse. Créanme, SQL nunca va a desaparecer. Nunca, nunca. O sea, SQL vino y se quedó. Entonces, eh, nos damos cuenta que, pues bueno, no es como que un lenguaje antiguo no va a ser utilizado, claro que sí. Alguien así me dijo, nada que me va a tocar D, yo voy a poner ABC, ¿verdad? O sea, como les digo, esos son nombres, ¿verdad? O sea, son nombres, ¿verdad? Y no, se pone bien, bien, a mí me gusta ver esto porque pues la gente era bien ahí, bien interesante sus libros, sus nombres, ¿verdad? Estamos en los años 70. Entonces, en este punto, digamos que vamos a agarrar cuando nació ABC, eh, empieza a funcionar la escuela de sistemas. Miren, todo lo que ya existía cuando empezó la primera carrera de sistemas en Guatemala. O sea, estamos hablando que incluso ya existía SQL, imagínense. O sea, y entonces decirnos, venir y platicar acá de temas de logo, entonces venir y platicar temas de, de qué se miraba en ese entonces, pues es que ya existía la teoría de base de datos, ya existía la teoría de compiladores, ya existía C. O sea, a ese punto vamos, ya existía C para cuando empezó la escuela de sistemas. O sea, no es que nosotros los primeros egresados de la sacarlos hubieran programado en unos y ceros, ¿no? O sea, ya existía C, ya existía SQL. Entonces, o sea, con C y SQL ya las haces. Entonces, no nacieron básicamente casi en la prehistoria, ¿no? Nacieron con muchas cosas ya. Entonces, desde ahí ya venía nuestro atraso, ¿verdad? Pascal nace en el 70 también. Eh, Mesa. Y así sucesivamente, ¿verdad? Van saliendo los lenguajes sin pena ni gloria, ¿verdad? O sea, como les digo, son lenguajes que nacieron y tal vez funcionaron, pero ya murieron. Eh, por cierto, bueno, nadie ha adivinado o nadie ha dicho qué es lo que no incluye C. Hay algo que no incluye. Bueno, clases y todo eso, pero pues hay algo que no incluye. Algo bien, 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 bien importante que no incluye. Pero va por ahí por los objetos. Eh, C++, como pues bueno, C no tiene soporte a objetos o no es esta, Garbage Collector. Gracias, Ronnie, es el Garbage Collector. Y a eso vamos a llegar en un momento. Acá todos los lenguajes siguen teniendo, aquí es donde empieza todo el tema de Microsoft
y todo el tema de Microsoft, ¿no? De la primera computadora, ¿verdad? Con Bill Gates y todos estos temas, Steve Wozniak, que iban a presentar sus proyectos y todo. Es muy interesante esa historia, esos finales de los 70, principios de los 80. Ellos programaban y todo, pero estos chavos, o sea, hablar de Bill Gates y todo, todos piensan, dicen, bueno, voy a dejar la universidad, casi como lo hizo Bill Gates. Un momento, pero Bill Gates era un genio, es un genio de la programación, pues, o sea, lamentablemente, hablo personalmente, yo no soy un genio, pues yo no podría venir y haber dicho, yo voy a dejar la universidad, o sea, no, porque pues yo no me considero un genio como lo fue Bill Gates, pues Bill Gates es un genio para la programación, o sea, él se echó sistemas operativos a puro código, pues, o sea, ¿por qué? Porque este cuate es un genio, pues, para ese tema. Y en correcto, también. Entonces, este cuate es un genio, pero pues yo sé que no soy un genio, pues yo sí voy a terminar la universidad. Entonces, el punto es que estos cuates programaban y los lenguajes con los que tenían, todavía en ellos tenían que manejar los punteros y el garbage collector, porque no existía. Hacían una operación, limpiaban, entonces hacían sus cálculos. Bueno, ya limpié esta porción de memoria, me toca asignarla y así sucesivamente. A pesar de que C es un lenguaje bien fuerte, bien potente, no tiene ese soporte de garbage. Actualmente ya no se siente porque tenemos como 32, 64 gigas de RAM y hago mis programas en C y no limpio la memoria, pero antes no teníamos 64 gigas de RAM, no teníamos 32 gigas de RAM. Tenían ellos KB de RAM, ¿verdad? Kilobytes de RAM. Entonces ahí cada porción de memoria contaba. Entonces ahí sí ellos tenían que venir y estar haciendo cálculos sobre la memoria, de cuál memoria está limpia. Entonces esos programas salían muy, 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 muy exactos, ¿verdad? En el 80 ya nace C++. Este es un lenguaje bastante interesante, Perl. Por allá dejé Lisp, por cierto. Lo iba a mencionar, pero por aquí se quedó Lisp. Aquí está, Lisp. Muchos le dicen que es fue el primer lenguaje para inteligencia artificial. Pero eso ya fue mucho más antes. Ahora ya no se utiliza Lisp. Eh, entonces sigue creciendo, si se dan cuenta. Aquí está Perl. Perl es un lenguaje que sí se utiliza bastante. En el 91 nace Python. Ya estamos hablando de los 90, ya estamos hablando que aquí ya tenemos tal vez megas de RAM, ¿verdad? Tal vez ya tenemos 16 megas de RAM. Nace Python en el 91, o sea, ya es un lenguaje bastante fuerte. Visual Basic nace, es decir, ya eh, Microsoft ya mete sus narices en este tema y ya empieza a desarrollar sus propios lenguajes. Nace en el 91 Basic. El primer nacimiento de Ruby se da en el 93, ya lenguajes bien, bien fuertes, sin comentarios, vamos ya. Y acá, en el 95, nace para mí, estos son temas, comentarios personales, ¿verdad? Pero para mí nace el tercer hito de la programación o de los lenguajes. Nace Java. Java incluye, tal vez había ya un lenguaje que ya lo incluía, no lo sé, pero con Java explotó. Nace el tema de el garbage collector o se comercializa el garbage collector. Entonces acá, ¿qué pasa cuando ya se introduce el garbage collector? ¿Qué creen que pasó? Esto se masificó y dio cabida a que no cualquier persona, pero ya no era necesario tener tanto conocimiento profundo de los compiladores para estar asignando memoria, sino que simplemente eso ya se quedaba de lado y yo ya podía venir y programar sin conocimientos de estar asignando memoria a cada momento, ¿verdad? Estar limpiando, estar diciendo, bueno, ahora le toca esto, no, sino que aquí en este caso se masifica la programación. También se masificó
se está masificando también la necesidad de tener sistemas, obviamente. En los 90s, 80s se empieza eso a explotar, ¿verdad? Lamentablemente en Guatemala esa ola empieza a caer, perdón, en los 2000. En los 2000, 2010 empieza a caer esa ola de necesidad de sistemas. Pero pues esa ola empezó desde los 80 y 90 en, pues en lugares muy, eh, muy, ya muy avanzados en este tema tecnológico. Java, tengo entendido que Java empieza en Guatemala a enseñarse en San Carlos, empieza por ahí en los años 2007, por ahí, 2006, se empieza a enseñar Java. Casi 10 años después de que salió, se empieza a enseñar Java aquí en San Carlos, ¿verdad? Eh, Java nace en el 95, JavaScript también. Java es por eso alguien aquí mencioné en el chat, por su capacidad de programación web, PHP no es que haya sido el mejor, lo que pasa es que fue de los primeros. Entonces, eso ahí estuvo como que su, ahí fue su nicho, ahí encontró su nicho de mercado, ahí encontró cómo se posicionó. Como les digo, no es que sea, simplemente fue el primero, por decirlo así. Tal vez no el primero, pero sí se posicionó bastante bien. Todavía siguen los all, en los 90. Todavía hay uno en el 2000. Eh, hay un lenguaje D, todavía ahí sigue esa moda en los 2000. Eh, empiezan ya los lenguajes pues aquí está Scala. Ruby vuelve a salir con Ruby on Rails. Eh, ya empiezan a salir, ya en los años 2000 empiezan a salir lenguajes hasta por las piedras. Aquí nace Go. Go nace en el 2000. Tampoco es que sea un lenguaje tan nuevo, o sea, ¿no? Go ya tiene sus añitos por ahí. Si se dan cuenta, empiezan a salir, pero pues ya los lenguajes ya fueron, ya se, ya se consolidaron los más fuertes. TypeScript nace en el 2012, el de Microsoft, nuevamente, el compilador de alto a alto. Vamos a ver otro por ahí interesante. Creo que ya no hay uno interesante, solo este tema es para, ya es para computadoras cuánticas, ¿verdad? Q Sharp de Microsoft, creo yo. Entonces, si nos damos cuenta, pues aquí está Kotlin. Si nos damos cuenta, pues estoy seguro que este es así es, en el mismo año de TypeScript. Estoy seguro que estos son los que fueron o han sido más famosos. No son todos. Estoy seguro que hay muchos, muchos, muchos más lenguajes. Estos son los que tal vez son más famosos, ¿verdad? Y pues esta línea del tiempo es para empezar, es la que más he encontrado más actualizada, pero pues ya estamos en 2024, ¿verdad? Entonces esto debe seguir ahí, naciendo lenguaje tras lenguaje, según sea la necesidad y lo que quieran, ¿verdad? Entonces, aquí empresas y universidades siempre van a estar ahí metiendo aquí, está Groovy. Y esto va a seguir ahí creciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quería dejar como lejos de venir y hablar de las generaciones? Que pues espero que ustedes lo lean, ¿sí? Por favor, lean las generaciones en su libro, ahí se los coloqué, el libro, ¿verdad? Eh, creo que quería yo venir y complementar esa lectura que van a hacer. En función de que ha evolucionado los lenguajes, también han evolucionado los compiladores. ¿Se dan cuenta? Existe un crecimiento no exponencial, sino yo creo que es un crecimiento estático en el cual siempre hay necesidad de hacer nuevos lenguajes. O sea, y cuando estamos hablando de hacer nuevos lenguajes, estamos hablando de desarrollo de compiladores, ¿verdad?
O sea, aquí se siguen haciendo compiladores. O sea, los lenguajes no salen solos. Hay un compilador detrás. Compilador o intérprete, pero son las técnicas de compilación al final del día. Entonces, lo que yo les quería dejar, pues, es que esto nunca va a dejar de existir, ¿verdad? El estudio de compiladores va a seguir. ¿Por qué? Porque las necesidades siempre serán latentes, necesidades de nuevos lenguajes, nacen nuevas arquitecturas, nacen nuevas funcionalidades, nuevas capacidades, ¿verdad? Entonces, todo esto va a tener que seguir creciendo y se va a tener que seguir investigando y desarrollando nuevos lenguajes, ¿verdad? En algún punto, pues, a mí me gustaría que pues pase como han pasado varios, ¿verdad? Que tal lenguaje fue desarrollado en tal universidad, o en este caso, pues nosotros colocar ahí ya sea un lenguaje, una herramienta, porque no me queda duda que el conocimiento lo tenemos, las capacidades lo tenemos, ¿verdad? Como sancarlistas, tal vez lo que nos hace falta es el apoyo, ¿verdad? El apoyo y que alguien nos lidere este tema. Eh, los lenguajes cuando son desarrollados por empresas llegan a ser como código libre por una evolución que no sea desarrollada por la misma. Sí, a la larga, pues, si se dan cuenta, Microsoft se ha ido abriendo poco a poco. Obviamente no va a liberar su producto estrella, que es C Sharp, pero sí se han ido abriendo en este tema porque la comunidad o el apoyo de la comunidad es muy fuerte, o sea, es bastante fuerte. Entonces ellos ven que mejor que un lenguaje sea comunitario porque pues es bastante fuerte el apoyo que le dan, ¿verdad? Ya sea haciendo parches, generando nuevas funcionalidades, incluso optimizando el lenguaje, porque eso siempre se va a buscar, que los lenguajes sean más rápidos. Siempre se va a buscar eso. Siempre se va a buscar que un lenguaje sea rápido. Siempre. Entonces yo creo que lo hacen con ese fin, buscar comunidad, que sobre todo pues vayan ahí haciendo, generando nuevas versiones, cerrando parches, generando un lenguaje mucho más robusto, porque eso es lo que hace la comunidad. Bien, dudas, preguntas acá con respecto a esta sesión que vimos el día de hoy. Bien, el día jueves vamos a ver el tema de, la, de las aplicaciones de los compiladores, la actualidad como tal de los compiladores, que estudian en otras universidades, qué hacen las otras universidades en cursos de compiladores. Y vamos a estar cerrando con eso nuestras 4 clases de introducción al curso, que son necesarias para antes de empezar a comprender qué es el análisis léxico, qué es como tal el compilador. Es necesario saber de dónde viene, ¿verdad? Las fases, la evolución y sobre todo la aplicación de este tema. Estamos en el capítulo 1 siempre del libro, ¿verdad? No estamos hablando un tema que no esté en el libro, sino que simplemente en el capítulo 1. Bien, dudas, preguntas hasta acá, y si no, pues no hay dudas, vamos a cerrar la clase el día de hoy. Bien, muchas gracias. Bueno, si no hay dudas, preguntas, lo dejamos hasta acá y nos vemos el día jueves con la parte final de la introducción, que sería la actualidad de los compiladores. Nos vemos el día jueves. Que pasen un feliz día. Gracias, feliz día, ingeniero.